¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un nuevo sábado, un nuevo encuentro, capítulo 190, porque si no Roberto Correa después se enoja conmigo, de Recuperemos Chile. Y lo refuerzo, Recuperemos Chile junto a los contertulios Marcelo Alonso, hoy día tenemos invitado, el abogado René Fuchsloger, y también a Roberto Correa, que está pero ahí concentradísimo, revisando, analizando la madre de todas las encuestas, la encuesta CEP. Le gustan mucho, parece, las estadísticas a Roberto Correa. A mí me gustan mucho Marcelo, las estadísticas, sí. ¿Vieron? Sí, pero convengamos que la madre de las encuestas, la número 1, ¿Ya? está por hacerse el 16 de noviembre. También, pues. Correcto, pues. Qué porotazo, Marcelo Alonso. Muy bien, porque esa es por decisión popular. Yo los saludo, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo ha sido la semana? Un nuevo capítulo, un nuevo encuentro aquí en El Conquistador. Esta semana, bueno, un saludo a todos los auditores de Radio El Conquistador y Recuperemos Chile en nuestro programa, como tú bien decías, 190. Esta semana muy agitada, tuvimos como actividad especial la venida de un candidato en Osorno el día martes 28. Johannes Kaiser estuvo con el Partido Nacional Libertario, donde tú tienes claro mi pertenencia. Correcto. Y juntamos 3.500, 4.000, otros dicen 2.800, pero había mucha gente en la Sago y un discurso con mucha energía y mucha motivación y varios mensajes. Y uno de ellos está generando polémica. ¿Cuál? El retiro de Chile, una vez que Johannes Kaiser asuma la presidencia, de todos aquellos convenios internacionales tipo ONU que están agrediendo y pasando a llevar nuestra soberanía. Tema que seguramente vamos a conversar, ¿no es así, Roberto? Así es. Roberto, bienvenido una vez más. Muchas gracias. Ahí estuvimos la fin de semana pasado en el Interescolar de Atletismo número 92. 20.000 personas en el Estadio Nacional. Ahí estuvo René también, sin carabineros, sin guardia. Todo en paz. Todo una en linda paz. fiesta. Claro, eso siempre dicen que la juventud está perdida, uno es el monumental ahí con unos monos arriba de la reja. Bueno, la gente del atletismo es gente culta, de todos los estratos sociales, de todo Chile, desde Copiapó, Puerto Natales, Ancud, Castro, Temuco, y todos bien educados, ¿no, René? Bueno, ¿y se acuerdan lo que pasó con el rugby, René? Sí, 20.000 personas en Viña para la clasificación de Chile al Mundial. 20.000 personas ahí en Estadio Nacional. Sin carabineros. Sin carabineros. Y ellos mismos hicieron el aseo del estadio. Correcto. Bienvenido, René. Bueno, muchas gracias, Robert. La verdad es que les agradezco mucho la invitación. Feliz de aportar con lo que pueda de mi ámbito del conocimiento jurídico. Pero aparte de eso, claro, como decía Roberto, debo destacar la labor que hace el Club Atlético Santiago, que no solo desarrolla estos campeonatos interescolares preparatorios y finales en Santiago, sino que además los han ido ampliando a regiones. Roberto está personalmente en todos ellos, casi todos ellos. Todo. Y me ha tocado verlo ahí como padre de atletas. Y también estuve en Osorno en algunas de las actividades con el candidato Johannes Kaiser, así que en este minuto estoy como de bisagra de los dos mundos. Del deporte y de la política. Pero más entretenido el deporte. Pero sin duda, hay menos heridos también. Menos heridos. Sí, porque no hablemos del candidato Kaiser que dejó votado a Puerto Montt y a Chiloé, así que mejor pero entremos en esa área. Pero la razón es poderosa. No venga aquí a dar razones, Marcelo Alonso. Robert quiere aprovechar la circunstancia, pero te la voy a aclarar, Robert Arellano. A ver, por favor, a la comunidad. Día martes 28, Osorno, pleno evento de el candidato Kaiser en la Sago, y como a las 7, 8 de la noche empiezan a haber rumores de que la comisión que estaba analizando el caso de un juez para ver si se hacía o no Antonio Ulloa. Usted lo ha dicho. A eso me refería cuando decía que en la política habían más heridos que en el deporte. Y resulta que la acusación constitucional tenía que ser votada el día miércoles 29. De 5 habían 3 votos seguros, 3 personas que iban a votar, 3 diputados, y faltaban 2. Y no estaba segura la asistencia del resto, así que Johannes Kaiser y Cristian Lavé decidieron ir a votar esta situación. En la comisión. En la comisión. Y finalmente
Eso, la comisión votó 3 a favor y 2 abstenciones. Si no hubiesen ido a votar, habría quedado la situación del juez Ulloa en cero. Y después podemos decir por qué el juez Ulloa está siendo al tiro nomás acusado, ¿no es cierto?, de tráfico de esta situación, en fin. con el caso Hermosilla, designando él y el señor Hermosilla los jueces que tenían que integrar las cortes. Corrupción, con todas sus letras y en mayúsculas. Así que finalmente fue aceptada la moción para ir a la acusación constitucional, y en la tarde del día miércoles el Congreso, en votación plena, dio su veredicto. Va la acusación constitucional, 141 votos a favor de la acusación constitucional, una abstención que no sé quién es, me gustaría saber cuál es el diputado que se abstuvo, que dijo que no, y 2 abstenciones. Sí, por lo tanto, el señor Ulloa... 2 en contra. 2 en contra, perdón. 1 en contra y 2 abstenciones. Sí, Y 141 a favor. Votar, no. Entonces sí era importante que el candidato Johannes Kaiser fuera, y claro, teníamos el evento comprometido Esa para es la importancia de que el candidato lea a las regiones. yo creo que la importancia está en pelear contra la corrupción, y eso sí que es relevante, sin duda, porque además lo que va a pasar en Puerto Montt, y va a pasar el día 29, va a pasar igual esta semana que viene, porque el candidato viene a Puerto Montt. Bien. Y además vamos a agregar una vuelta que no estaba considerado en el plan 4K inicialmente, que era la isla Chiloé, y la vamos a hacer. Así que Muy bien. va a salir ¿Usted va ganando arriba de la décima micro? región. Va manejando. No, en el bus no voy, pero sí voy a la cola con el resto de la comitiva, como Partido Nacional Libertario, con la directiva que me acompaña, con el coordinador de la campaña, que hemos visto los resultados de un trabajo en equipo muy, muy fructífero. Ahí está. He dicho, caso cerrado. He dicho. Marcelo Alonso. Esta semana también, Roberto, ocurrió un hecho muy significativo en Ancud. Como él no ejerce el cargo, aquí no sale por ningún lado, digamos. Carlos Gómez. ¿Se acuerdan del exalcalde de Ancud? Ya, el TER falló. Y falló en contra. Notable abandono de deberes. Toda la acusación que hicieron los concejales, especialmente por el tema de la educación en Ancud, la crisis en educación, acuérdense que hubo un paro de profesores ahí, muy potente, una deuda gigantesca, millonaria, inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años, Carlos Gómez. Así que me parece estupendo. marcó pauta también esa noticia. En Yanquihue están eligiendo ahí alcalde también. Angulo está para los mismos, ¿no? Angulo ya se fue para la casa, porque los concejales ya cumplieron, durante la semana se reunieron para entre ellos elegir al nuevo alcalde. Se proyecta ahí una votación no tan fácil. René, ¿tú te manejas en esos temas o no? Del TER y todo eso, son fallos sí, no, que uno tiene que revisar, si son 3-1, unanimidad, no unanimidad. Me correspondió hace algunos años me traiciona una eventual aspiración que tuve. No, me tocó hace algunos años ser abogado de una municipalidad, la municipalidad de Chaitén, que tuvo un problema con un alcalde que fue en su oportunidad suspendido por un sobreprecio que pagaba con platas municipales por el arriendo de su casa habitación, que era don José Miguel Fritis, y en su oportunidad yo fui contratado por el alcalde interino, y me tocó conocer de alguna manera en primera persona el funcionamiento de esa institucionalidad, que no es la más conocida. Sí, pero es complejo, ¿eh? Sí. Es complejo cómo se manejan las municipalidades y todo. Roberto está atorado ahí, está Es angustiado donde porque... más corrupción se ha detectado en Chile. Además. Y sobre todo en el ítem en educación, que de ahí es como permite que muchas bicicletas, sacar plata de ahí, ¿cierto? Para... Si no, preguntémosle a Gerboy Paredes. Son 325 comunas en Chile, entiendo, y hay casi 280 y tantas municipalidades con casos de corrupción mayores o menores, descubiertos o por descubrir, pero casi 300 ahí, René, municipalidades. No pasa nada en las municipalidades. Yo me acuerdo que cuando estaba en campaña concejal pedimos por transparencia en la municipalidad de Puerto Vara cuánto había contrata, porque hay una proporción que da contrata y una proporción que es fijo. De planta. Claro, tú, corrígeme las cifras, tú puedes con un 40% sobre el fijo a contrata, cuando tenía 60, 70, y da lo mismo, sigue igual. No pasa nada. Puede ser que la Dori te haga algo, pero no. Lo que ocurre es con esta
mal entendida profesionalización de la política, que finalmente se van rotando las mismas personas a lo largo de muchos años y se van generando ciertos vínculos más allá del color político, más allá de las buenas intenciones que pueden haber tenido al comienzo, y terminan tapándose los unos a los otros. Es por eso muy loable el que el TER en este minuto en la región, ya en 2 casos señeros, haya estado operando de esta manera, porque a ver, y eso lo relaciono también con la relevancia que le dio Johannes a ir a participar a la comisión, y que permitió en definitiva la destitución de este juez. En la medida que se empiezan a destapar los casos de corrupción y realmente nos importa, se va perdiendo el miedo a sancionarlo, a investigarlo y a castigarlo. Por muchos años, por una malentendida lealtad transpolítica, de llamar de alguna forma, de la actividad política en general, muchas cosas no se tocaban, se dejaban pasar. Acordémonos los sobresueldos de Lagos. Longueira con Lagos se arreglaron ahí. Sí, claro. O el financiamiento ilegal de la política. También. Claro. Que no pasó nada. Boleta Claro. Sokimich no pasó nada. ¿No? Pero se investigó harto, 11 años. 11 años. Claro, Sí, Lo dijimos en el capítulo pasado. Sí, 59 millones de viáticos tenía la jueza que tenía dedicación exclusiva. 59 millones de viáticos para recorrer Chile 2.000 investigando. millones aproximadamente costó la Justo, investigación. sí. A mí me gustó el viático del año pasado, del 2024. 59 millones para pasear por Chile investigando. Ahí podían. Roberto, vamos a la encuesta. Vamos a la encuesta. Bueno, A ver. no es muy sorpresiva, me sorprendió la parte económica. ¿Cuál es, recordemos el nombre de la encuesta? Esta es la encuesta CEP. Esta es la única encuesta que se hace cara a cara con los Encuestado. encuestados en 100 comunas distintas de Chile. A mí no me han encuestado nunca, te voy a decir. No, po. y No lo van a hacer, dice Roberto. y para elegir los presidentes te pasan una urna chiquitita, te pasan un voto y tu marca. Las demás encuestas son con unos paneles yo caí en un panel de Black and White, me llegó un correo, me dijeron quiere participar en el panel de Black and White, y ahí estoy en el panel de Black and White. Pero eso es muy bueno porque tu voto en ese panel equivale más o menos a 25.000 personas. No sé. Por la- No, por son la- del orden de 8.000 las encuestas. Depende del método, ¿no? Sí. Bueno, pero no es de extrañar. ¿Cuáles son los 3 problemas que debería dedicar mayor esfuerzo para accionar el gobierno? Delincuencia y robo. Aquí te dan 3 alternativas. Nombre 3 alternativas, entonces se llega al 300%. 60 puntos tiene delincuencia y robo. Salud, 40. Empleo. Estoy aquí en el año. Perdón. Septiembre 25. 61 los asaltos. Salud 38. Empleo 26. Educación me llamó la atención 23, está pésima la educación. Po. Y por el lado de abajo, los problemas que menos tiene que dedicar esfuerzo el gobierno: derechos humanos 3, medio ambiente 4, o sea, eso no le importa nada más que A 3 de 100. a 3 de 300, pues te dan 3 opciones. Claro. ¿Eh? Después, ¿cómo califica? Esta otra pregunta me llamó la atención. ¿Usted piensa que en los próximos 12 meses la situación económica del país mejorará o cambiará? El 51%, el 29% dice que mejorará y el 51% que no cambiará, pero y que va a estar peor 15%. Comenta René, eso es optimista, ¿no? Sí, claro, yo creo que hay un tema relacionado con las expectativas claramente, y se ve también en algunos sectores, en el sector inmobiliario puntualmente. Ha habido recientemente un aumento importante en la compra de unidades o en la capacidad o la intención de compra, cosa que demuestra que al menos en el mediano o largo plazo las personas perciben que viene un ambiente más estable. Ahora, bueno, las encuestas al irse después a la expectativa política también lo dejan claro por qué. A mí me tocó en lo personal. Nosotros, con mi socio, tenemos un proyecto inmobiliario. Durante el 2023 no se vendió ninguna unidad. El 2024 vendimos
unas cuantas que además eran a familiares o conocidos, y este año ha vuelto a niveles de ventas parecidos al del tiempo anterior a la pandemia. Pero René, ¿fue porque bajaron las tasas de interés, porque los bancos flexibilizaron también, porque había casi nulo acceso a crédito? Yo estoy hablando de un proyecto inmobiliario de parcelas de un valor mediano y que son pagaderas regularmente al contado. Es decir, son personas que están sacando de sus bolsillos en caja 40, 50, 60 millones de pesos. Entonces, eso obviamente obedece a una mejoría en las expectativas, porque si yo creo que no voy a comer en los próximos años, esa plata me la dejo guardada para consumo de primera necesidad. ¿Cuánta confianza tiene usted en las siguientes instituciones? La que la gente tiene mayor confianza: PDI, primera. Segundo, Carabineros. Tercero, las universidades. Cuarto, Fuerzas Armadas. Quinto, radio. ¿Y cuál es la que menos confianza tiene? Partidos políticos. 4 puntos sobre una base de 300. El Congreso, 8 puntos sobre 300. Las redes sociales, 13 puntos sobre 300. La televisión, 14 puntos sobre 300. Poco. Si tú comparáis las radios, 43 de 300. Sí, es que la La radio gente siempre confía más en la radio. tiene más credibilidad. Es que hay programas muy buenos en la radio, como Recuperemos Chile. Claro, o como Café Express también en el Conquistor, podemos saber el aviso, ¿no? De las 10 a las 12 todos los días, lunes a viernes. Roberto, ¿qué más? ¿Qué más? Puedo hacer un gallito después con Sí, Roberto, ¿no? Pero Sí, me parece... Sí. ¿Saben por qué? Pues yo tengo la 8ª encuesta Gente del Sur ¿Ya? con la Universidad de San Sebastián, la encuesta local, ¿ya? ¿Ya? Y no anda muy lejos de lo que muestra la CEP. Fíjense. ¿Por qué? Percepción económica. Tips nomás. 51,7% evalúa la situación regional como regular. Esta muestra fue levantada en la región entre el 17 y el 25 de octubre. Más o menos la misma fecha que tú. Exactamente. 35,4% considera mala su situación personal. 73,4% cree que la economía regional ha perdido dinamismo. O sea, no está muy acorde con el país. Aquí las expectativas son... Sí, pues son distintas. Que yo creo que la pregunta es distinta, porque efectivamente la economía regional ha perdido dinamismo y creo que eso es indiscutible. Otra cosa es que si yo creo que eso va a mejorar o no. Acuérdense que la comuna ha tenido un aumento en el tema del desempleo y puntualmente 5%. en el ya salimos del pleno empleo. ya estábamos Hace en pleno rato. empleo y ya no es así, ya estamos con algunos indicadores de desempleo que se están elevando desgraciadamente y están golpeando principalmente a las mujeres. La burocracia y la permisología siguen siendo vistas como el principal obstáculo al desarrollo, casi un 60%, 59,9%. Absolutamente. Absolutamente. Expectativas frente al próximo gobierno. Esto a ustedes les va a interesar. 42,3% cree que la situación económica mejorará con un nuevo gobierno, que es un poco lo que decía. Esto decía 53. 31,4% piensa que se mantendrá igual. ¿Ya? La expectativa frente al próximo gobierno. Seguridad pública se mantiene como la principal prioridad ciudadana, 36,1%, seguida por economía, 15,7%, y salud, 13,7%. La salud están todos siempre dentro de los primeros lugares, al menos de los top 3, siempre salud, educación, seguridad número 1. Es lo que más importa. A ver, confianza institucional. Aquí en la región, según esta encuesta, bomberos. Bomberos. Más que PDI. 89,7. Carabineros, 59,4. La PDI, 52,5. Es que ¿sabe lo que pasa, Roberto, con la PDI? Aquí en la región Está mal ubicada. no se han podido, puede ser, pero no se han podido sacar varios casos donde quedaron bien cojos. Bien. Caso Hegel, por ejemplo, y otros tantos más. Sí, pues. Entonces, ahí viene, no se genera esa confianza, esa credibilidad en el trabajo global de la PDI. Ustedes me pueden decir, oye, pero eso pasó hace sí. cuántos años, pero igual queda en la retina. Pero además popular. tienes otra razón para explicar un poco por qué Bomberos en la región tiene muy buena imagen, porque estamos en unas comunas más chicas, donde nos vemos más seguido, donde Bomberos está cerca de todos. Y Bomberos acá en la zona, sobre todo las compañías alemanas, tienen muy buen prestigio, Sí. y han tenido muy buen actuar en cada una de sus acciones. En Santiago tú ves Bomberos pasar
con las sirenas y qué sé yo, pero no sabes dónde está el cuartel de bomberos, no conoces a nadie. Acá siempre tenemos algún conocido, pueblo chico, Puerto Varas, Yanquihue, Puerto Montt, Frutillar. Siempre tienes un conocido que viste las botas y el casco de bombero. Es verdad, es cierto lo que señala Roberto. ¿Dónde se ubica usted en esta escala? En que 0 significa se deben garantizar todas las libertades públicas y privadas, aunque esto impida controlar la delincuencia, y 10 se debe suprimir todas las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia. El 45% está en el 10. O sea, están están dispuestos a perder libertades para generar más seguridad, claro, buscar control, digamos. Y el 13% no está de acuerdo, no está interesado en perder libertades para que siga la delincuencia, nomás. Todos estamos de... Oye, y en las confianzas aquí, de acuerdo a la encuesta de Gente del Sur, los partidos políticos siguen últimos. Último. 1,9. Aquí tenían 2. Quizás no tenían las comas aquí. Sí. Y junto a los parlamentarios, 4,7. Nadie les cree. Independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo el gobierno? 62% desaprueba, 28% duro aprueba. El 28, 30, 27% que ha apoyado a Boric en cualquier circunstancia es muy sólido en ese sentido. Incondicional. Claro, extrañamente, porque, no sé, pues hay que tener alguna capacidad de análisis, que no lo veo ahí. Yo creo que ese es el piso y el techo. Esto es súper interesante, Roberto, René Fuchloge, Roberto Correa, Marcelo Alonso, nuestros panelistas de hoy, nuestros contertulios. Evaluación parlamentaria en la región de los lagos. Solo un 20% de los encuestados, después le voy a compartir la encuesta para que vean el universo, cuánta gente se le encuestó y todo, ¿ya? Está conforme, el 20% está conforme con la gestión del diputado que eligió hace 4 años. Poquito. O sea, como pero es que mucha gente puede haber votado por un diputado que no salió. También. Buen análisis. Bueno, hay gente que votó porque el diputado tenía un bigote bonito, estiloso, un bigote estiloso. Entonces, la evaluación del gobernador regional, 18,4% bueno y muy bueno. Supera a la de la delegada presidencial, 15,9%, bueno y muy bueno. Aunque ambos concentran cerca de un 50% de opiniones regulares o malas. Esa es la evaluación de las principales autoridades de la región. Ya, pero convengamos que el gobernador, ¿cuánto tiempo lleva? Claro. Es poco tiempo. Sí, pues la delegada también es relativamente nueva, pero... Yo no la conozco. La delegada cambió, porque la que había hoy día está a cargo del tema de seguridad, del Ministerio de Seguridad. Sí. Así que estaban mejor los sueldos ahí. ¿Cuánta confianza tiene usted en el proceso electoral? Mucha, el 23. Bastante, 29. Poca, 38. Nada, 9. Oye, a propósito de sueldo... O sea, poca más nada te da un 47% de la gente no confía en el proceso electoral. No confía. El CERVEL está siendo cuestionado, ha tenido acciones curiosas estos últimos 20 días. El CERVEL ha tenido, disculpa Marcelo, ha tenido tradicionalmente muy buena prensa y se repetían como mantras esas frases de que lo señalaban como un órgano, no solo incólume, sino que además señero en toda Latinoamérica y el mundo, cosa que no solo no era así, sino que era pura propaganda. De hecho, es un poco algo que hablábamos fuera de micrófono sobre esa frase de la democracia es el mejor sistema de todo. Es un mantra que se repite y se repite, pero ¿quién realmente puede dar fe de eso? Digamos, al menos quien no haya vivido en una monarquía, que no haya vivido en otro sistema que no sea efectivamente una democracia liberal como la que nosotros estamos, porque también hay diferentes tipos de democracia, convengámoslo. Aquí en la CEP, el 47% cree que la democracia es el mejor sistema, el 23% le da lo mismo, y el otro 23% dice, no, yo prefiero un gobierno autoritario. Pero eso está relacionado con el tema de la seguridad. Si tú ves los porcentajes que están dispuestos a perder todas las libertades con tal de tener seguridad, que es 40%, dijiste hace un rato. Sí.
¿A Oye, yo te iba quién a le comentar. gustaría a usted, terminemos con la encuesta, ¿a quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente? José Antonio Caz 23, Janet Jara 23, empatadito. Mira, ¿Y después? Evelyn Matei 13, Franco Parisi 8, Johannes Kaiser 6. Según la SEP. ¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile? 37 Caz, 29 Jara, 8 Matei, 4 Parisi, 3 Kaiser. ¿de qué fecha ¿Quién? tiene eso? ¿Esta semana? Ahora. Hasta el 27 de octubre. ¿Quién es usted? Es curioso porque las otras, bueno, cada encuesta manda lo Sí, suyo, pero sí. hay una, ¿cómo se llama? El Cosa Nostra, hablaba de entre el 20 y el 22% para Kaz, para Evelyn Matei y Johannes Kaiser. ¿Por quién vota usted el próximo domingo? 25% Jara, 23 Kaiser, o sea, Kaz, Evelyn 12, Franco Parisi 9 y Johannes Kaiser 6. Y Artés, que me interesa ver si... Artés 1. ¿Y Meo? Meo. 2. Al fondo a la derecha, Dos. claro. Harold puede ser la sorpresa. Vamos a ver cómo están las encuestas después de elección. Como dice Marcelo, la encuesta del DC. La encuesta madre El es en 16 15 de- días más, Sí. el 20 de noviembre. Sí. Oye, Ahora, vamos- gracias a esta encuesta que es presencial y con una urna y con un lapicito que usted echa su voto. vamos a ir a la pausa. La Vamos. primera pausa, ya, y la única pausa que tiene este programa. Y enseguida continuamos con la segunda parte junto a Roberto Correa, René Fuchsloger y Marcelo Alonso en Recuperemos Chile. Estamos de regreso en Recuperemos Chile en este día sábado, ¿cierto? Y le estamos dando la bienvenida también al mes de noviembre y un mes clave, un mes que aquí empieza a apretarse todo. No solamente la abuelita, todo, ¿cierto? Porque hay mucha expectativa, hay nerviosismo, hay escepticismo también de que la cosa puede cambiar, no puede, puede mejorar, no puede mejorar, pero a la larga, como mi abuelo decía, al final hay que seguir trabajando igual nomás, pues la única forma de que este país crezca, produzca y todos surjamos. Ya estamos junto a Roberto Correa, René Fuchsloger, Marcelo Alonso, en este capítulo 190, y ya que en el primer bloque analizamos lo que es la encuesta CEP, yo agregué ahí un poco lo de la encuesta Gente del Sur de la Universidad de San Sebastián. Hablemos de sueldos. Hablemos de los sueldos, porque Hablemos de Esta Ahí semana está. salió publicado en el diario La Segunda, 160 millones al año gana la directora ejecutiva de TVN. TVN está quebrado, tiene que andar pidiendo plata. 30.000 millones de pesos fue la pedida que hizo el señor Vidal antes de entregar el cargo en En Televisión total, Nacional. los 11 ejecutivos clave del canal suman 1.000 millones de sueldo al año, justo cuando el Congreso discute un nuevo aporte estatal de 30 millones de dólares. Entonces, cuando dicen, oye, pero hay que apretarse aquí, vamos a ahorrar 6.000 millones o no sé cuánto propone Pero para Kaiser, TVN no corre. no corre, no corre. O sea, cuando veis que no hay Es que los se matutinos... suspenden cirugías en los Puerto Montt porque no hay insumos. Sí, pero ¿cómo? Es que los matinales son importantes, pues Roberto. La gente tiene que llenarse de toda esa cultura que transmiten los matinales. ¿Tú sabes cuánto gana
la persona que acompaña, esta pareja que está en el matinal de TVN, ella que no me acuerdo el nombre, que se vino trasladada de Chilevisión a Televisión Nacional, 18 millones de pesos. Lo dijeron en su minuto cuando fue un gran impacto el perder este rostro en Chilevisión y que se fue a Televisión Nacional. Pero los rostros generalmente están en ese valor, ¿ah? O sea, no hablemos cuánto gana Julio César Rodríguez, que además es jefe de programación de Chilevisión. Puede ser. Sobre 20, 25, 30 millones puede ganar fácilmente. No, la otra Camilo Haga también saltaron en un buen Porsche. Sí, Camilo Haga también le ganaba gustan los buenos autos millones. nuevos. Tonka Tomisic, una de las mejores pagadas en su momento, junto a Cecilia Boloco también. Con negocios paralelos. Con negocio paralelo. Ya, entonces, no demos la hora, por favor. No, pero... Por los relojes, digo yo. Sí, pero es que uno puede debatir el tema de cuánto gana un rostro de televisión, pero cuánto le da también ese rostro al canal. Las cifras son negativas del canal. Entonces, yo creo que mi opinión, TVN, si existe y si es financiado por todos los chilenos, debería ser un canal más cultural, que transmita deporte. Cuando ha transmitido deporte, el líder en sintonía. El líder en sintonía. Cuando transmite la parada militar, líder en sintonía. Cuando transmite el ¿cómo se llama esto? Cuando juran la bandera los militares, también líder en sintonía. A la gente le gusta eso. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué competirle a otros reality show, a Neme, con sueldos millonarios si vais para atrás? Esa es mi opinión de TVN. No sé qué propone el candidato Kaiser con TVN. Financiamiento absoluto del canal solito, sin aporte, sin gastar plata de los contribuyentes, sin gastar nuestra plata en sueldo de 18 millones para una cara que está Bueno, y si no se transmitiendo. financia, se cierra. Se cierra o se licita, pero no se puede seguir gastando gastando que se plata. autofinancie. Claro, si no se No, puede si seguir. eso es lo que dice la ley, que TVN no se financia. Como es del Estado, no quiebra. Bueno, y además que no solo reparte cupos y reparte pegas al gobierno de turno, sino que también al anterior en esta famosa alternancia. Bueno, el directorio está constituido por Chile Vamos y por la izquierda. Así es. Lo mismo que en todas las demás empresas del Estado. Claro, están ahí repartidos los cargos, 50-50. Sí, habría que ver ahí el ajuste al gasto fiscal y si se va a incorporar TVN o se va a incorporar todo, porque uno escucha dentro de la medida de los candidatos, ¿cierto?, de estos ajustes económicos, que hay que apretarse el cinturón y todo, pero claro, los sueldos, no sé, pues de Codelco y otros que son superiores, o de los propios diputados, senadores, también. Entonces, ¿por dónde vendría este ahorro? Kass lo ha explicado también varias veces, estos 6.000 millones, y se lo reprochan digamos, no de la mejor forma. Kaiser también dice lo propio, Elin Matei también, pero ha sido más mesurada ella. Jara como que lo intenta explicar, pero en algún momento lo explicará bien, ya, para darle no, pero yo no estoy en contra de ella, pero sí, digamos, tiene que dar una línea más sólida, más contundente, que uno quiera. Víctor Espinosa, el jefe del programa económico de Johannes Kaiser, este economista de la línea austriaca, Víctor Espinosa, ha sido sumamente claro y muy didáctico en explicar de dónde vienen los recursos que tienen considerados para complementar los otros que se pierden, como el tema de los 2.500 millones o 2.200 millones de dólares que se pierden al eliminar las contribuciones, que es una parte importante del programa de Johannes Kaiser. Se eliminan todas las contribuciones. ¿Pero para todos o para los adultos mayores nomás? Todas las contribuciones. De la casa 1, para los jóvenes, para los adultos mayores, de las empresas, los predios agrícolas, importante en esta zona, todas las contribuciones, cero, desaparecen. Y esos 2.250 millones de dólares se compensan con otras acciones que en su minuto las ha explicado claramente Víctor Espinosa, los 180.000 funcionarios públicos que están, entre comillas, agregados como grasa en los últimos 18 meses. Dentro de eso, los 86.000 que tienen más de un contrato con el Estado, hasta 5 contratos full time. Bueno, la niña símbolo es la Laura Albornoz, po. Ahí tiene 3 contratos full time con el Estado. Entonces, y cada sueldo. No tiene más, po. Tiene 4. Tiene 4. Tiene 44 horas en la Universidad de Chile, que ahora que está en campaña le bajaron a 22 horas, media jornada en la Universidad de Chile, que es del Estado. Tiene Codelco, tiene una Comisión Nacional de la Infraestructura, no sé cuál es el nombre exacto, René. No sé. Y
tiene un cuarto. Bueno, ya me olvidé, pero era la niña símbolo. ENAP era 4. ENAP era la otra, Sí. 4. Y por ENAP viajó por el mundo. No, si hay gente con muchas capacidades. Oye, están tan contenidos hoy día, ¿qué les pasa? Están tan Estamos tranquilos. a punto de cerrar la O campaña. les faltan más contertulios, Pablo Gaete, les falta Marco Velázquez para colocarle más condimentos. No sé, están como... Oye, vamos al tema de lo que ha dicho Kaiser. ¿Qué pasa si Chile se retira de la ONU? ¿Qué pasa si Chile deja de participar de estos convenios internacionales que por lo demás están limitando nuestra independencia y están pasando a llevar nuestra soberanía? Él dice que no somos una colonia. René se preparó en este tema. René, Escuchamos, el René. micrófono es tuyo. ¿Qué pasa? Tú ¿Por eres qué estamos en representante eso? de Que los Kaiser derechos aquí en la humanos región. internacionales, que la ONU, que la OMS. No, claro, yo no soy representante de Johannes Kaiser. Yo a Johannes Kaiser lo conozco hace tiempo, lo considero un amigo y lo apoyo en su campaña, digamos, pero no tengo ningún cargo en el partido, no soy militante siquiera. Y creo que en ese ámbito puedo aportar. De la imparcialidad y pluralismo. Por favor, René. A ver, el discurso, yo estuve con él gracias a la invitación de Marcelo, con él ayer al almuerzo, así que yo no presencié el discurso que dio en la SACO, que es el que ha dado que hablar, pero lo leí y en él se refería a ciertos tratados puntuales, digamos, y creo que es súper bueno mencionarlos para ejemplificarlos porque tienen distintas naturalezas. Le habló del Acuerdo de París, del Acuerdo de Escazú, habló de la Corte Internacional de Derechos Humanos y habló de la Agenda 2030. ¿Cuál es el acuerdo de Escazú? A ver, René? tanto el Acuerdo de París como el Acuerdo de Escazú son acuerdos internacionales que tienen por objeto establecer ciertos derechos y garantías en el ámbito climático relacionados todos ellos con Medio esta... ambiente. Sí, pero basados en esta ficción pseudocientífica del cambio climático antropogénico. Esa es su piedra angular. Que el hombre está destruyendo el planeta. Sí, claro, y que es relevante para el calentamiento o disminución, porque bueno, es muy acomodaticia esta teoría. Antes se hablaba de calentamiento global, se empezó Hoy a es ver, enfriamiento. ahora se habla de enfriamiento, después aplicando doctrina de género aparentemente, ahora hablan neutralmente de cambio climático. Para que le caiga bien a cualquiera. Entonces hay un tornado aquí, un tornado allá, gracias a las comunicaciones se sabe en tiempo real, entonces todo eso se atribuye, lo que antes se le atribuía al diablo, ahora se le atribuye al cambio climático. Bueno, esos tratados, y parto con eso, digamos, son tratados actualmente válidos en Chile, fueron ratificados por el Congreso Nacional. ¿Cómo se les puede dejar sin efecto? La verdad es que lo que establece la Constitución, artículo 32, número 15, establece la posibilidad o el deber del presidente de la República de regular y mantener las relaciones internacionales, entre ellas los tratados internacionales, y el 54, número 1, se refiere a qué es lo que tiene que hacer el Congreso en estos casos. Para aprobar estos tratados, para ponerlos en vigencia en Chile, tienen que pasar una serie de trámites, tienen que ser votados, tienen que ser aprobados, por simplificar el asunto, como que fuese una ley, digamos. Ahora, para dejarlo sin efecto, no se requiere este trámite. Legalmente no se requiere este Solo el trámite. presidente puede. Bastaría, según lo que dice la Constitución, que el presidente le informe al Congreso que los dejará sin efecto. Ahora, hay toda una doctrina de derecho internacional que se llama la del paralelismo de las formas, que dice que como en derecho societario decimos un poco lo mismo, las cosas se deshacen igual que se hacen, entonces debiera también ser votado por el Congreso. Pero la verdad es que no es obligatorio desde el punto de vista constitucional. Ahí estamos hablando de tratados, digamos, corrientes, por ponerles algún nombre, digamos, al Acuerdo de Escazú o al Acuerdo de París. Con la Corte Internacional de Derechos Humanos es distinto, porque es un tratado internacional sobre derechos humanos que por tanto tiene un tratamiento constitucional un poquito más, ¿cómo llamarlo?, más delicado. ¿Más técnico tal vez? No es eso, es que al incidir en los derechos fundamentales de las personas y ser esta una de las garantías fundamentales, sino es la fundamental reconocida por la Constitución de 1980, es que requiere un tratamiento más estricto y por lo demás va asociado a otros mecanismos internacionales. Hay acuerdos, qué sé yo, es que ese es un tema que no se conoce mucho, pero
cada vez que uno negocia un tratado internacional de cualquier cosa, este va asociado a otros tratados o a otras materias. Por ejemplo, a mí me lo comentaba un eurodiputado amigo austriaco que vino a negociar, o vino en la comisión que negociaba con Chile el tratado con la Unión Europea. Me decía, ustedes no saben la cantidad de caballos de Troya que este acuerdo conlleva, en género, en clima, en derechos humanos. Entonces todo va relacionado finalmente, y por eso ese tipo de tratados son mucho más complejos de dejar sin efecto. Ahí prácticamente nadie discute que debe ser votado por el Congreso también para ser dejado sin efecto. Entonces, sin mayoría en las cámaras sería prácticamente imposible hacerlo. Y por lo demás, además es un contrato, o sea, un tratado internacional, perdón, que sigue vigente en el tiempo en relación con los hechos que ocurrieron antes. Entonces, me explico. Corte Internacional de Derechos Humanos, si alguien dice que el Estado de Chile violó sus derechos humanos antes de que se denuncie, se llama denunciar, dejar sin efecto, igual vale. ¿Ya? Los tratados internacionales anteriores que mencioné, París y Escazú, también es relevante mencionarlo, esa denuncia produce un efecto en un cierto plazo. En este caso, artículo 24 del de Escazú, artículo 28 del de París, tiene efecto solo un año después de que efectivamente el presidente, con o sin el acuerdo del Congreso, como ya hemos mencionado, los deja sin efecto. Ahora, perdón Roberto, termino nada más con un tema. La Agenda 2030, los acuerdos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, eso es mucho más fácil. Esos no están regulados por ningún tratado internacional. Esos son lo que técnicamente se llama soft law, digamos. Son recomendaciones, digamos, como principios generales de la buena onda del derecho internacional, diciéndolo muy entre gobiernos. Entre gobiernos. Bastaría que el gobierno que salga electo diga no se financian más estos programas, no se reportan más estos programas y listo. Y eso es, eso es facultad presidencial. Sí, facultad del gobierno, digamos, se cortan los recursos a determinados programas. Facultad del gobierno, uno entiende, oye, el gobierno es el presidente, el ejecutivo, el secretario, No, pero necesitáis la mayoría de la Cámara que te aprueba el presupuesto, te lo rechaza. Sí, claro, pero perfectamente se puede aplicar el presupuesto de una forma distinta. O sea, se puede quitar la partida en la próxima ley de presupuesto, claro, pero en la ley de presupuesto vigente, si hay, no sé, 10.000 millones destinados a algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, se puede decir esto no se va a aplicar. El presidente puede decir no va más y se acabó. Después el resto se ordena internamente. Eso lo hace el presidente que salga. Entonces el presidente que salga electo y diga, no, es que esto ahora no lo puedo hacer porque, qué sé yo, está mintiendo. O sea, es que es súper importante lo que dice René. Yo hice la pega. Cuando Roberto planteó este tema, ya a propósito de los dichos de Kaiser, yo hice un resumen, René. Y tú, aquí quiero ver de qué está hecho, René. ¿Ya? Las ventajas del acuerdo de Escazú para Chile, porque mucha gente dice, oye, pero ¿de qué diablo están hablando, cierto? ¿A qué va? Muy cortito. Protección de defensores ambientales. ¿Ya? Es el primer tratado del mundo que obliga a los estados a proteger a quienes defienden el medio ambiente. Y de hecho se cita, entre otros, digamos, a la familia de Julia Chuñila, entre paréntesis, activista mapuche desaparecida. ¿Ya? Lo contextualiza. Desaparecida por su familia. Por su familia. Acceso a la información ambiental. ¿Ya? Estas son las ventajas del acuerdo para Chile. Acceso a la información ambiental, participación ciudadana vinculante, justicia ambiental, prestigio internacional. ¿Ya? ¿Cuáles son las desventajas? Que aquí a René quiero a ver si apoya estas desventajas. Tensión con los sectores productivos. Absolutamente. O sea, pregúntele a los que están tratando de hacer el puerto de San Antonio, que tienen problemas con una rana que está a 1.500 metros del puerto, se encontró una rana. Se frena el proyecto de inversión. La ranita. Exactamente. Aumentan la permisología, aumentan los operadores, porque no son solo, uno habla de operadores y lo tiende a asociar a operadores políticos, pero son operadores de ONG, que realmente también tienen efectos políticos. El único que gana plata aquí es el experto en rana que tiene que reubicarla. Claro. ¿Cachai? El metro de Santiago, va adelante, demora un año más en construirse la línea 7 y adelante van todos los arqueólogos tratando de buscar
70 millones de dólares cuesta el estudio arqueológico de la línea 7, de la ampliación de la línea 7 del metro. Entre paréntesis, están buscando agilizar también que Monumentos Nacionales, a propósito de esto, pueda un poco Ya no quiere más. apurar todo Oye, lo- ya no quiere más cántaros, la ya no instancia quiere de más investigación. mures. Lo que eso. pasó con el hospital de Puerto Hospital de Varas. Puerto Varas, eso iba a mencionar. Imagínense cuántos años estuvo parado por unos vestigios Cántaros de- que ni siquiera sabemos qué vestigios son. Eran unos cántaros de greda. Sí. Pero no sé. No a ver, sabemos si llegaron en el momento es del, que del- ese de es hacer el punto. hoyo. Ese es el punto, porque aquí hay toda una tesis mítica, digamos, del poblamiento originario. Ya vimos que con Monteverde habían personas mucho antes. Claro, y que se tendría que reescribir la historia. Sí, claro. con Monteverde. Los pueblos originarios que reclaman ciertos derechos reconocidos por la no muy bendita, por no decir otra cosa, ley 19.253, promulgada por el gobierno de Patricio Aylwin, son aquellos que establece esa ley. Y en este minuto, además, permite que cualquier persona que se identifique con cualquiera de ellos tenga derechos consagrados también por tratados internacionales, como el convenio 169 de la OIT. Ustedes sabían que bajo el convenio 169 de la OIT, por ejemplo, si yo me considero indígena y voy al banco a pedir un crédito, ¿me tienen que dar una tasa preferencial? Solo porque tú te consideras indígena. Exactamente. No, tu apellido bastante indígena. Sí, lo de Funloger va a quedar claro, digamos. Ahí te van a dar al tiro la taza. Sigo. Riesgo de judicialización, desventaja o desafíos para Chile con el Tratado de Escazú, ¿ya? O el Acuerdo de Escazú. Desafíos de implementación, porque requiere crear instancias de gobernanza multinivel, en este aspecto, ¿cierto? Y multiactor, lo que implica más recursos. Temores sobre pérdida de soberanía. Tal vez ahí se cuelga Johannes Kaiser a propósito de esto, porque algunos sectores políticos han argumentado que el tratado podría permitir injerencias externas en decisiones nacionales, aunque esto ha sido desmentido por expertos legales. O sea, la verdad que desmentir eso, bueno, yo no sé qué le preguntaron los expertos legales, pero la verdad es que un tratado internacional es como un contrato. Cuando uno celebra un contrato con alguien, uno cede parte de su soberanía. Si yo estoy contratando con una persona, yo le estoy dando mi casa en arriendo, estoy perdiendo algo a cambio de otra cosa, que es una renta. Y si esa persona no me paga, estoy en un problema. O sea, siempre hay una pérdida de soberanía con un tratado internacional. Ahora, que esa pérdida de soberanía en ciertas situaciones nos convenga, puede ser. Chile aumentó de alguna forma su presencia internacional celebrando tratados de libre comercio con muchos países del mundo. Lo que nos vendieron de alguna manera como una panacea, pero terminó no siendo tal. Nadie responsable, porque también pudo haber gente que lo ocultó, nos advirtió sobre esos caballos de Troya que mencionaba mi amigo austriaco Roman Heider. ¿Cómo es precisamente el convenio 169 de la OIT? O sea, ese es un convenio que va involucrado con distintos tratados de doble tributación o de libre comercio que ha firmado Chile. Que las comunidades utilizan mucho. Sí, claro. Ni loco, o sea, en base a eso surge, por ejemplo, la normativa sobre áreas costeras marinas protegidas. Ya sabemos cómo tiene paralizada a la industria naviera, salmonera y servicios. Viticultores. No los dejan descargar en las playas los recolectores de chorito porque son sitios ancestrales. Uno piensa que el acuerdo de Escazú es importante, relevante a nivel mundial. ¿Y saben cuántos países están alineados con ese acuerdo? 24. Esto se firmó con Piñera. Sí, Piñera 2, 2018. ¿cierto? Sí, que Así fue 2018. varias veces chuteado. La Carol Vinto hizo mucho daño. Sí. Ahora, ¿es más potente, René, Roberto, Marcelo, el salirse de la ONU, por ejemplo? ¿Tendría una mayor implicancia? Yo tengo las ventajas y desventajas, pero yo quiero escuchar la opinión de ustedes. Yo debo decir que eso lo conversé ayer con Johannes, y en el caso de la ONU puntualmente, más que salirse del tratado sobre los derechos de los derechos del hombre, digamos, que es aquel que sostiene a la ONU, se le corta el financiamiento. Si eso es lo que está haciendo Estados Unidos con la ONU, con la OMS, finalmente no se le destinan partidas presupuestarias. Claro. Y se destinan a los chilenos, a lo que nosotros más nos urge. Ahora, eso te quita el derecho a voto, participación, Pero si cuando el presidente habló en la ONU, ¿Tú crees que empezamos mucho hoy? No pensamos No, ni por ahí. la cabrita. Sí, pero vamos a tener una secretaria general. Lo que nos quita para No todos creo que estos llegue. operadores, para toda esta maquinaria gigantesca que hay a través del derecho internacional público, es, comillas, prestigio internacional. Pero la verdad es que el prestigio internacional es una cosa,
pero cuando el chileno, digamos, cuando los nacionales están pasando lo mal en temas de educación, en temas de salud, en seguridad, la verdad que el prestigio internacional me importa re poco. Si en mi casa mis hijos están pasando hambre, claro, que el vecino diga, oye, este gallo es pesado, me da exactamente lo mismo. Pero tiene una presión internacional también Respecto que igual te juega en contra. Respecto a la secretaria general de la ONU, Rusia, la semana pasada afirmó que respecto a la designación de secretario o secretaria general de la ONU, Rusia dijo que se necesitaba eficiencia, no género. Yo creo que con eso le puso la lápida. Una señal, sí. Las desventajas de no estar en la ONU, por ejemplo, limitación a la soberanía, costos financieros, que es lo que explicaba aquí muy bien René, burocracia y lentitud, presión internacional. Tiene hartos beneficios, resolución pacífica de conflictos. Es que eso, si no, habría que preguntarle a Ucrania. Me quitaste la palabra de la boca. Cuando nació la ONU, después de la Segunda Guerra, era para la resolución pacífica de los conflictos, pero ya está de adorno. ¿Y cuántas guerras llevan? ¿Hace cuántas guerras que no para la ONU? Nada. ¿Qué le pasó con Ucrania? Nada. Con Ucrania nada. Con Venezuela le está Mr. Trump ahí poniendo los huevos, porque además la ONU, cuando Bachelet fue secretaria de la ONU, Colombia, el último día antes de irse tiró una cartita en contra de Venezuela, así para pasar colado. Entonces no sirve para nada. Y Chile se va a gastar oficialmente $3 millones en la campaña de la señora Bachelet. Señorita. 3 millones. Y 69 millones de dólares nos cuestan los organismos internacionales. Sí. Harta plata. Harta plata. Hacemos, eso es lo que chipeamos. 69 millones de dólares. Claro. Que yo me estaba acordando de cuando el señor Boric asumió la presidencia, hizo una donación a Venezuela, a la hermana. A un banco. Pero eran 1.400 millones de dólares. De la cifra me acuerdo clarito. Oye, y 4.000 millones de pesos no, necesitamos para el estudio de factibilidad del centro oncológico aquí en la región. ¿Cuántos millones? 4.000 millones. Y el ministerio dijo que no hay plata. ¿Factibilidad de qué, güey? Sí, el protocolo que hay que seguir, ¿o no? A ver si hay ranitas especiales debajo de las piedras. Señores, nos tenemos que despedir con tertulios. Cerramos el capítulo 190. ¿Cuándo son las elecciones? Saquen la cuenta. 16 y 17 de noviembre. Estamos Hay que ir a cuidar los votos. Está muy extraño todo el comportamiento del CERVEL respecto a lo que está con los apoderados de mesa y qué sé yo. No meta miedo, Marcelo Alonso. Estamos a 2 semanas. Sí, entramos en tierra derecha. 15 días de derechamente. Elección. Roberto Correa, despídase de su público. Nada, lo agradable del programa es que no somos ningunos candidatos, podemos decir lo que pensamos, no necesitamos caer bien a nadie, solo queremos ganar esta batalla cultural que la izquierda ha dado con mucha inteligencia y que la derecha se ha dormido en los laureles. Bueno, este programa Recuperemos Chile pretende informar al público de lo que se oculta. René Fuchsloger. Bueno, gracias por estar con nosotros. No, les agradezco. Ojalá que sigas con el entusiasmo de participar. Y que nos sigas acompañando. Yo feliz de acompañarme. Así que ustedes me dicen nomás y yo estoy acá, me decía el marcador telefónico 550 metros. Así que si se me echa a perder el auto, vengo caminando. Está bien. Muchas gracias, René, por acompañarnos en este programa. Y Marcelo Alonso. Señores auditores de Recuperemos Chile, un programa más con la misma filosofía que comentaba Roberto Correa, un contertulio fundador del programa. Queremos que usted sepa las verdades y si no las cree, confírmelo. Tiene hoy día muchas herramientas para confirmar lo que aquí se dice. Queremos recuperar Chile. No te Nosotros preocupes. tenemos una apuesta que hicimos una servilleta con Marcelo Alonso. Está guardada la servilleta. La cuentan después, no te preocupes, René. No, yo hay que contarla antes de la Yo soy de el la arroz elección. graneado y el aquí... no te preocupes. Oye, cuéntenla, rápidamente, 30 segundos. Yo aposté porque pasaba Matei a segunda vuelta por la división que va a tener los votos de Casi Kaiser. Marcelo, ¿cree que no? No. Johannes Kaiser va a pasar a la segunda vuelta a Roberto Correa. Y está la apuesta René, escrita ¿te la en una juega o servilleta. no? Te suma yo doblo la apuesta de Marcelo. Que va Kaiser con Jara a segunda vuelta. Ya, nos despedimos. Gracias, Nico Santana, por permitirnos estar con mucha gente conectados. Gracias, Nicolás. Los sábados aquí en Recuperemos Chile. Que lo pasen bien, buen fin de semana para todos. Fin de semana largo. Chao.